Entré en el camino de grava de mi propia casa un viernes por la mañana para reunirme con un cerrajero y conté 9 vehículos y una caravana de quinta rueda conectada a mi toma de corriente exterior. Salía humo de mi barbacoa. Un desconocido salía por la puerta principal con una toalla alrededor del cuello, y entre los dos postes del porche delantero habían colocado una pancarta de vinilo impresa profesionalmente que decía «Días del lago de la familia Cofeer». Y el padre de mi yerno estaba allí, con una camisa de pesca y unas pinzas en la mano, diciéndome que me relajara porque algún día mi hija iba a ser la dueña de aquel lugar. Pero quiero hablar un momento de esa pancarta, porque fue lo que me lo dijo todo. Aquello no era una sábana con algo escrito a rotulador. Tenía ojales y bordes cosidos. Alguien la había diseñado en un ordenador, la había encargado y había esperado entre 8 y 10 días laborables a que llegara por correo. Fue entonces cuando dejé de estar enfadado. Ese fue exactamente el momento en que empecé a organizarme. Me llamo Cyrus Ledbetter. Todo el mundo me llama Sai desde aproximadamente 1962. Tengo 69 años y he vivido toda mi vida en el condado de Garland, Arkansas, salvo los 2 años que pasé en el ejército y de los que no hablo. Fui agrimensor durante 38 años. Ledbetter Land Surveying en Hot Springs. Principalmente hacía trabajos de lindes, algo de topografía y muchísimo trabajo en zonas de costa. La gente cree que un agrimensor es un tipo de pie en una zanja mirando a través de un aparato montado sobre un trípode. Eso representa unos 10 minutos del trabajo. Lo que hice realmente durante 38 años fue resolver discusiones entre vecinos sobre dónde termina el terreno de un hombre y empieza el del siguiente. Y esto es lo que te enseña ese trabajo, y también es la columna vertebral de toda esta historia. Así que quédate con ello. Un límite de propiedad no es una valla. Una valla es algo que la gente coloca. Un límite es algo que queda registrado. Una descripción en una escritura, una estaca en el suelo, un mojón colocado por alguien como yo y vinculado a unas coordenadas. Y esas dos cosas se separan con el tiempo, siempre. Después de 20, 30 o 40 años, se separan. Y la razón no es que alguien sea un ladrón. Así es como cambia realmente de manos un terreno, y lo he visto quizá 200 veces. Un hombre corta el césped 1,80 m más allá de su lindero porque queda feo dejar esa franja sin cortar. Al verano siguiente avanza 2,40 m. Después coloca allí una pila de leña. Luego un cobertizo. Sus hijos crecen creyendo que el cobertizo marca la esquina porque es la única esquina que han conocido. Y en el estado de Arkansas, como en la mayoría de los estados de este país, si hace eso durante el tiempo suficiente, de forma abierta, y nadie presenta nunca una objeción, la ley terminará dándole la razón. Eso se llama usucapión o posesión adversa. Es real. He testificado en casos relacionados con ella. Posesión, más tiempo, más tu silencio. Esa es la fórmula. Y el ingrediente que la gente nunca entiende es el tercero. Nadie pierde terreno porque otra persona haya cortado el césped. Lo pierde porque durante 11 veranos seguidos pensó en decir algo y decidió que no merecía la pena crear tensión. Volveré a eso al final, y me va a costar reconocer una cosa. Mi esposa se llamaba Wilhelmina. Todo el mundo la llamaba Billy. Estuvimos juntos 41 años. Murió hace 5 años, en octubre. Complicaciones después de una sustitución de válvula cardíaca, 6 días después de una operación que se suponía rutinaria y en la que todavía no puedo pensar con calma. Fue ella quien encontró aquella cabaña. En 2003, en Quarry Point Road, junto al lago Wichita. Me llamó desde la entrada antes siquiera de haber entrado y me dijo, «Sai, este porche está orientado hacia el lado equivocado y me da igual». Daba al oeste, lo que significa que durante todo el verano aquel porche era una plancha caliente hasta más o menos las 7. Y después, durante unos 40 minutos, se convertía en el mejor lugar de todo Arkansas. 3 dormitorios, revestimiento de cedro ya plateado por el tiempo, chimenea de piedra, un embarcadero y una hilera de sicomoros junto al agua que se inclinaban sobre el lago como si estuvieran comprobando que todo siguiera en su sitio. Ella tenía una jarra blanca de loza de hierro sobre la mesa del porche. Había pertenecido a su madre y había llegado desde el condado de Newton con su familia. Cada semana de cada verano durante 20 años había flores silvestres dentro.
Coreopsis, rudbeckias, cualquier cosa que pudiera recoger de la cuneta de camino a la cabaña. Entre mayo y septiembre jamás vi aquella jarra vacía ni una sola vez. Después de que muriera, cerré el lugar. No podía sentarme en aquel porche. Aguantaba unos 4 minutos y entonces me parecía oírla en la cocina y tenía que subirme a la camioneta. Así que hice lo que hace un hombre como yo en lugar de afrontar el duelo como es debido, me dediqué a mantenerlo. Le pagaba a un hombre para cortar el césped. Le pedía a un vecino que comprobara las tuberías en enero. Iba una vez al mes, abría las ventanas, hacía correr todos los grifos, barría los escalones, recorría el embarcadero y me marchaba antes de empezar a sentirme cómodo. 5 años así. Y entonces, en marzo, mi hija me llamó un martes por la mañana y me dijo que iba a ser abuelo. Mi hija se llama Delaney. Lani. Tiene 34 años. Y aquel día algo cambió dentro de mí. No fue algo repentino. Fue más bien como cuando se enciende una pequeña llama piloto en una habitación que llevabas años cerrando. Empecé a ver aquel porche de otra manera. Me imaginé a un niño pequeño bajando hacia el embarcadero con un chaleco salvavidas 3 tallas demasiado grande. Me imaginé a Lani en la mecedora de su madre, con una taza de café en una mano y un bebé dormido sobre ella. Volví a imaginarme los veranos. Así que decidí recuperar el lugar. No venderlo. No ponerlo a nombre de nadie, simplemente abrirlo de nuevo y dejarlo bien. Llamé a un cerrajero por las cerraduras. Llamé a una empresa de Hot Springs para instalar cámaras y sensores. Llamé a un equipo de limpieza, a un hombre que trabajaba en embarcaderos y a un pintor llamado Rubén Solís que llevaba haciéndome trabajos honrados desde 1998. Iba a hacerlo como es debido. Ese era el plan durante el trayecto. Mi yerno se llama Bon Coffer. Tiene 36 años. Dirige el departamento de recambios de un concesionario de embarcaciones que hay junto a la carretera. Y quiero dejar algo muy claro, es un hombre decente. Algo blando, demasiado empeñado en mantener la paz, pero trata bien a mi hija y trabaja. Su familia es otro asunto. Dwan Coffer tiene 66 años. Es la clase de hombre que llama familia a todos los favores y falta de respeto a cualquier límite. Su esposa, Charlene, sonríe mientras él lo hace. Yo los había soportado en cumpleaños, barbacoas, una boda y el anuncio de un embarazo porque mi hija quiere a Bon y yo quiero a mi hija. Pero hay una diferencia entre soportar a un hombre durante el día de Acción de Gracias y encontrar el cable de su caravana pasando por la barandilla de tu porche hasta tu enchufe. Aquella mañana de viernes yo estaba de buen humor. Quiero que conste porque importa para entender cómo me afectó todo lo que vino después. Llevaba café en el portavasos, una carpeta con presupuestos de contratistas en el asiento y una bolsa de rollos de canela de un local de Central porque pensaba pasar por casa de Lani de vuelta. Los últimos 5 kilómetros de Quarry Point Road discurren pegados al agua, entre pinos y pequeñas casas con lanchas de pesca en el jardín. Conozco cada bache de esa carretera. Sé dónde se rompe el asfalto después de un invierno lluvioso. Sé cuál es el punto donde Billy solía decir, el lago aparece como si alguien acabara de correr una cortina. Entonces giré, entré en el camino y detuve la camioneta aproximadamente a 1/3 de la entrada. Me quedé allí sentado. 9 vehículos. Los conté 2 veces porque la cifra me parecía imposible. Camionetas, un Suburban, un monovolumen, un Jeep rojo y aquella caravana de quinta rueda aparcada junto al lateral del jardín, encima de mi césped, con los estabilizadores bajados. Música procedente del porche trasero. Humo saliendo de mi barbacoa. Alguien había bajado las 4 sillas azules del porche que eran de Billy y las había colocado formando un círculo en el jardín. Neveras portátiles sobre los escalones, toallas colgadas de la barandilla y aquella pancarta. Y aquí va lo primero que quiero transmitirte, porque probablemente sea lo más útil de toda esta historia. No bajé de la camioneta. Tengo 69 años. A mi edad, el orgullo no es un plan de seguridad. Me quedé exactamente donde estaba, saqué el teléfono y llamé a la oficina del sheriff del condado de Garland. Le di a la operadora mi nombre, mi dirección y le expliqué exactamente lo que estaba viendo. Le dije que había varios vehículos y varias personas en mi propiedad privada, que yo figuraba como propietario legal,
que no había dado permiso a nadie y que permanecería sentado en mi camioneta al comienzo del camino hasta que llegara un agente. Después llamé al cerrajero y le dije que esperara junto a la carretera del condado. Porque esa es la cuestión. Si me acerco a la gente que ha llegado en 9 vehículos y que ya cree que ese lugar acabará siendo suyo, y empiezo a gritar, lo que ocurrió en aquella cabaña pasa a convertirse en una discusión familiar. Y las discusiones familiares las resuelven las familias. Es decir, no las resuelve nadie. Se absorben. Y 2 años después alguien dice, bueno, aquel día ambos bandos se pusieron bastante feos. Yo no quería una discusión. Quería que quedara constancia. La agente llegó 11 minutos después. Se llamaba Anitra Boaz, tendría unos 40 años y era de esas personas que no desperdician ni un solo movimiento. Una segunda patrulla llegó unos 2 minutos después. Le entregué mi permiso de conducir y una copia de la escritura que llevaba en la carpeta y volví a explicárselo de forma sencilla. Miró la pancarta, después la caravana y luego el humo. Me preguntó, ¿conoce a estas personas? Le dije, conozco a algunas. Eso no significa que tengan derecho a estar aquí. Ella respondió, no, señor. No significa eso. Y subimos juntos. Dwan nos vio antes de que llegáramos a los escalones. Estaba junto a mi barbacoa, con una camisa de pesca, unas pinzas en una mano y una lata en la otra. Cuando vio el uniforme, su sonrisa se tensó de una forma que me dejó claro que comprendió inmediatamente que aquella conversación no iba a desarrollarse como él había imaginado. Abrió los brazos y gritó, «¡Sai! Ahí está», como si yo acabara de llegar a su celebración. No le respondí. Estaba demasiado ocupado mirando. Un hombre al que jamás había visto salía por mi puerta principal con una de las toallas de playa de Billy alrededor del cuello. 2 adolescentes se lanzaban un balón de fútbol atravesando el parterre que ella misma había plantado en 2006. Charlene estaba descalza en mi porche bebiendo de uno de los vasos amarillos de cristal que habían pertenecido a la abuela de Billy. Una mujer que yo no conocía atravesaba mi cocina llevando una bandeja como si se hubiera criado allí. Y abajo, en el jardín, sobre la hierba junto a la zona de herraduras, estaba la jarra blanca de loza de la madre de Billy, llena de colillas. Quiero detenerme aquí, porque hasta ese momento todo había sido una entrada ilegal en mi propiedad, y una entrada ilegal es algo que puede resolverse con una llamada, un agente y un documento. Aquella jarra era otra cosa. Era algo que no podía reparar ningún documento redactado jamás en el estado de Arkansas. 20 veranos de flores recogidas de las cunetas, todas las semanas, de mayo a septiembre. Aquella mujer jamás dejó que esa jarra estuviera vacía, y jamás hizo un espectáculo de ello. Yo estaba de pie en mi propio jardín, con 69 años, mirándola, y quiero decirte sinceramente que durante unos 4 segundos no confié en mí mismo. Si alguna vez has visto a alguien tratar con descuido una cosa que pertenecía a una persona querida que ha muerto, no por maldad, simplemente con descuido, de esa manera en que se manipula algo que no significa nada para uno, entonces sabes exactamente cómo son esos 4 segundos. No es ira. Es algo parecido al vértigo. La agente Boaz preguntó, «Señor, ¿quién está al mando aquí?» Dwan se rió y dijo, «¿Al mando? Supongo que yo. Solo es un fin de semana familiar, agente». Ella preguntó, «¿Esta propiedad es suya?» Él me miró y respondió, «Es una propiedad familiar». Y yo dije, «No, no lo es». Charlene se levantó de la silla del porche y dijo, «Cyrus, por favor, no conviertas esto en algo desagradable». Bon dijo que no habría problema. Yo respondí, «Bon no es el dueño de esta cabaña». Dwan dejó las pinzas, se secó las manos con un paño de cocina que también era mío y pronunció la frase. Esa fue la frase. Dijo, «Vamos, Sai. Tu hija está casada con mi hijo. Van a tener un bebé. Al final todo esto acabará siendo suyo de todas formas. No somos desconocidos». Y algunas personas se rieron. No muy fuerte, solo lo suficiente. Esa risa concreta. La que hace la gente cuando ha decidido que el hombre al que están faltando al respeto es demasiado mayor, demasiado educado o está demasiado preocupado por mantener la paz familiar como para hacer algo al respecto. He oído esa risa en unas 40 disputas por lindes.
Siempre viene del lado que lleva años cortando un poco más de césped. La agente Boaz preguntó, «Señor Ledbetter, ¿alguna de estas personas tiene su permiso para estar en esta propiedad?» «No». «¿Le dio a alguien una llave o un código?» «No». «¿Autorizó esta reunión?» «No». Y la cara de Dwan cambió. No demasiado, apenas una tensión en la mandíbula, pero durante 1,5 segundos vi al hombre que había debajo de aquella fachada. No estaba jovial, estaba irritado, avergonzado porque yo había llevado a una testigo con placa. Dijo en voz baja, «Saí, ¿de verdad vas a llamar a la policía contra tu propia familia?» Puse una bota en el escalón inferior. No levanté la voz, no señalé a nadie y no monté ningún espectáculo para toda aquella gente que había llegado en 9 vehículos. Dije, «Solo hay un nombre en la escritura. Todo el que no viva aquí se va. Cualquier cosa mía que salga de aquí con alguno de vosotros será denunciada como robada. Todo lo que esté roto se pagará. Y cualquiera que vuelva sin permiso por escrito será denunciado». El jardín quedó tan silencioso que pude oír la grasa chisporroteando en mi propia barbacoa. La agente Boaz se encargó a partir de ahí. Y para eso paga uno los impuestos del condado. Comprobó identificaciones. Anotó matrículas. Notificó formalmente a Dwan y Charlene que tenían prohibida la entrada a la propiedad. Y el segundo agente recorrió la casa conmigo. Ojalá pudiera decir que llevaban allí un par de horas. Había equipaje en mi dormitorio. Dwan y Charlene habían estado durmiendo en mi cama. Alguien había entrado en el armario de la ropa de cama. Alguien había rebuscado por toda la despensa. El frigorífico estaba lleno de comida que no era mía. Había un montón de correspondencia sobre mi encimera dirigida a un nombre que no era el mío. Y quiero que recuerdes eso, porque en aquel momento no le di ninguna importancia. Había un recibo de supermercado del martes. 4 días. Llevaban 4 días viviendo en la cabaña de mi esposa. En el dormitorio pequeño del fondo, al que Billy llamaba el cuarto de los niños, aunque solo tuvimos una hija y ya era adulta cuando compramos la cabaña, alguien había montado una cuna portátil. Y sobre la cómoda había una hoja impresa. No escrita a mano. Impresa. Jueves, llegada e instalación. Viernes, día en el lago, barcos a las 9. Sábado, gran comida, herraduras. Domingo, brunch y preparar equipaje. Lunes por la mañana, salida antes de las 10. En la mitad inferior había una lista de dormitorios con nombres asignados. Dormitorio principal, Dwan y Charlene. Habitación del medio, Kirby y Cherilyn. Habitación del fondo, chicas. Suelo del salón, chicos. Alguien había repartido mis dormitorios. Había un nombre escrito al lado de la habitación donde permaneció colgada la ropa de mi esposa hasta la primavera del año posterior a su muerte. Saqué aquella hoja y se la entregué a la agente Boaz. La leyó, miró a Dwan y preguntó, «Señor, ¿se trata de un alquiler organizado?» Él respondió bruscamente, por primera vez en toda la mañana, «Es una reunión familiar». Y yo dije, «Entonces, ¿por qué pone hora de salida?» Nadie respondió. A las 12:30 se habían marchado. No con elegancia, pero se habían ido. Dwan cargó su nevera portátil con la postura de un hombre convencido de ser la parte perjudicada. Charlene lloró exactamente lo suficiente para que 2 mujeres fueran a abrazarla. Un adolescente preguntó si todavía iban a hacer esquí acuático con flotador. Un primo de alguien, con una gorra de los Razorbacks, dijo lo bastante alto para que lo oyéramos que algunas personas simplemente no sabían compartir. Los dejé hablar. No cuesta nada dejar hablar a la gente cuando tienes detrás a un agente anotando matrículas. A las 2:15 el cerrajero había cambiado todas las cerraduras exteriores. La empresa de seguridad adelantó la instalación cuando les expliqué la situación. Y a las 6 de la tarde ya tenía cámaras en la entrada, en el porche, en el embarcadero y en la puerta trasera, además de un código que solo conocían 3 personas en todo el mundo. Y tenía un número de expediente policial. Lavé aquella jarra 3 veces en el fregadero de mi cocina. Después la sequé, la envolví en un trapo de taller y la coloqué en el asiento del copiloto como si fuera un testigo de camino a casa. Llamé a Lani desde la carretera. Contestó alegre, «Hola, papá».
¿Vino el cerrajero? Le dije que sí, pero que teníamos que hablar. Hubo una pausa. ¿Qué ocurre? Le pregunté. ¿Tú o Bon le disteis a Dwan el código de acceso a la cabaña? Y lo que recibí no fue culpabilidad. Quiero ser muy preciso con esto porque resultó enormemente importante. Fue confusión. Dijo, no, papá. ¿Por qué íbamos a hacerlo? Entonces se detuvo, la oí poner el altavoz y escuché la voz de mi yerno. Dije, Bon, ¿le diste a tu padre acceso a mi cabaña? Y tardó demasiado en responder. Mi hija dijo, Bon. Él soltó el aire y explicó. Después de la tormenta de hielo de enero, estaba por aquella zona y dijo que podía comprobar por ti el cable del embarcadero. Le di el código de la entrada. Olvidé que todavía lo tenía. La voz de Lani adoptó un tono que solo le he oído 2 veces. Dijo, ¿le diste a tu padre el código de la propiedad de mi padre? Él respondió, creía que estaba ayudando. Yo mantuve la vista en la carretera y dije, Bon, tu padre lleva 4 días en mi cabaña con 9 vehículos, una caravana, un programa impreso y mis dormitorios repartidos con nombres. Y mi hija, embarazada, hizo un sonido como si todo el aire se le hubiera escapado del cuerpo de golpe. Bon dijo, no, no. Él no haría eso. Y yo respondí, lo ha hecho. Hay un informe de un agente. Las cerraduras están cambiadas. Hay cámaras instaladas. Y Lani dijo muy bajito, papá, lo siento muchísimo. Aquello me dolió más que cualquier cosa que Dwan Cofeer hubiera dicho en mi jardín aquella mañana. Mi hija, embarazada de 7 meses, disculpándose conmigo por algo en lo que no había tenido ninguna responsabilidad. Le dije, cariño, tú no te disculpas por la entrada ilegal de un hombre adulto. ¿Me oyes? Después añadí, Bon, voy a decirte esto una sola vez porque quiero a mi hija y creo que tú también la quieres. Tu padre utilizó la confianza que tú tenías en él para entrar en mi terreno. Esa parte es culpa suya. Pero el código salió de tu boca. Esa parte es tuya. Él dijo, lo sé. Y yo respondí, no, hijo. Todavía no lo sabes. Pero lo vas a saber. Y colgué antes de que la rabia me hiciera decir más de lo que la verdad exigía. Aquella noche me senté en la mesa de mi cocina con un bloc de notas y lo apunté todo. Horas, nombres, matrículas, que habían utilizado, que habían movido, donde los estabilizadores de la caravana habían agrietado una tabla del porche, el paño de cocina, los dormitorios de aquella hoja impresa. Y quiero decirte por qué escribí en lugar de beber, que era lo que me apetecía. Porque hay un tipo de rabia que hace que un joven atraviese una puerta de un puñetazo. Y hay otro tipo que aparece cuando rondas los 65. No grita. Hace copias. El lunes por la mañana, a las 8:40, llamé a Constance Duplantis. Connie, 63 años, llevaba 31 años dedicándose al derecho inmobiliario y sucesorio en este condado. Y posee el extraño don de conseguir que las cosas peligrosas parezcan aburridas, que es exactamente lo que hace un buen abogado. Te quita el trueno y te devuelve el relámpago. Se lo conté de principio a fin. Cuando terminé, dijo, lo mejor que hiciste fue quedarte en la camioneta y llamar al sheriff antes de decirles una sola palabra. Respondí, esperaba que dijeras eso. Ella dijo, ojalá lo hiciera más gente. Envíame el informe, las fotos, ese programa impreso y todas las facturas. Después hizo una pausa y añadió, Sai, hay otra cosa en la que tienes que empezar a pensar. Yo dije, los documentos de la herencia. Ella respondió, bien, porque esto no iba de una barbacoa. Esto no iba de una barbacoa. Durante 2 días pensé que lo peor ya había ocurrido. Supuse que Dwan se había pasado de la raya, había quedado en evidencia delante de su gente y volvería a meterse en el agujero del que salen hombres como el cuando empiezan a llegar documentos legales. Entonces, el miércoles por la tarde, fui a reunirme con Rubén para hablar de la pintura. Y por pura costumbre miré el buzón al comienzo del camino. Había 4 cartas. Una era mía. Las otras 3 no una postal brillante de una plataforma de alquiler vacacional dirigida a Dwan Cofeer en mi dirección.
Una carta de una agencia de seguros de Benton que hacía referencia a un presupuesto de seguro de responsabilidad civil para alquileres de corta estancia en una propiedad frente al lago. Y un sobre del condado dirigido a Quarry Point Retreat LLC. Me quedé allí, junto al buzón, con el viento del lago atravesando los sicomoros, y algo se asentó dentro de mí con una frialdad que casi resultaba reconfortante. Dwan Cofeer no había tomado prestada mi cabaña. Estaba montando un negocio utilizando mi propiedad. Connie tenía fotografías de las 3 cartas en su correo 15 minutos después. Me llamó antes de que llegara a la carretera del condado. Dijo, «No tires nada». Respondí, «No lo haré». «No lo llames». «No lo haré». «Y todavía no llames a tu hija». Esa fue más difícil. Pregunté, «¿Por qué?» Respondió, «Porque primero construimos el expediente. Después decidimos quién necesita saber qué, en qué orden y en qué habitación». Su investigador tardó unos 6 días en encontrar el anuncio. Ya no estaba activo. Dwan lo había retirado el lunes posterior a la visita de los agentes, lo que por sí solo te dice lo que sabía. Pero había estado publicado el tiempo suficiente para quedar almacenado en caché. Cabaña privada familiar en el lago Bittita. 3 dormitorios. Embarcadero privado. Capacidad para 10 personas. Perfecta para reuniones familiares. $289 por noche. El nombre del anfitrión era DC. Y estaban las fotografías. Mi porche. Mi embarcadero. La chimenea de piedra. La cocina de Billy, con su jarra en el alféizar llena de coreopsis. Y esta es la parte que hizo palidecer a mi yerno cuando finalmente la vio. Aquellas fotos no las habían robado de Internet. Las había hecho Bon. 2 veranos antes, cuando él y Lani pasaron un fin de semana allí, se las había enviado por mensaje a su madre en Navidad porque ella le había preguntado cómo era el sitio. Charlene se las había pasado a Dwan, y Dwan las había subido a una plataforma de alquiler. En aquel momento pensé en vender la cabaña. Quiero ser sincero porque creo que muchos hombres lo habrían hecho, y yo estuve a punto. Durante aproximadamente medio día de aquel jueves estuve dándole vueltas. Cobrar, eliminar el objetivo, dejar que una familia de Little Rock fuera dueña de aquel porche para que ningún Cofeer pudiera volver a poner un pie allí. Pero aquella misma tarde comprendí que no. Billy amaba aquel lugar. Mi nieta todavía no había nacido y merecía contemplar aquella puesta de sol desde esa mecedora. Y Lani merecía sentarse allí sin saber que su padre había renunciado a algo valioso porque un hombre codicioso se había vuelto demasiado atrevido. No. Dwan Cofeer no iba a echarme de mi propio terreno. Iba a enseñarme cómo conservarlo. Connie y yo pasamos 3 semanas haciendo exactamente eso. Lo primero fue el fideicomiso de Quarry Point. La cabaña pasó a formar parte de él de manera limpia, con todos los títulos e impuestos correctamente resueltos. Yo sería el administrador mientras viviera. Después de mí, Lani tendría derecho de uso de por vida, pero no un título de propiedad sin restricciones que pudiera verse afectado por un divorcio, una quiebra, una sentencia o las ideas de unos suegros. Cualquier estancia nocturna de alguien que no perteneciera a la familia inmediata requeriría permiso escrito del administrador. Nada de alquiler comercial. Nada de eventos de terceros. Nadie podría transferir códigos de acceso a nadie, ni siquiera a su cónyuge. Lo segundo fue una cuenta para el bebé. Estudios, gastos médicos y, en el futuro, ayuda para una primera vivienda si se utilizaba con sensatez. Beneficio directo para mi nieta. No para sus padres, no para sus abuelos de ninguno de los 2 lados y no para nadie que confundiera jamás un vínculo de sangre con una escalera para trepar. Lo tercero fue un reconocimiento firmado por Bon, y Connie insistió en que su propio abogado independiente lo revisara antes de que firmara nada. Estuve de acuerdo inmediatamente. Quería que todo fuera limpio. Quería que fuera voluntario. No quería que ninguna persona en este mundo pudiera decir jamás que Cyrus Ledbetter había acorralado a un joven alrededor de una mesa de cocina. El documento decía lo que ya era cierto. La cabaña y los bienes del fideicomiso pertenecían a mi línea familiar, no a los Cofeer, no a ningún negocio paralelo y no a ningún hombre que alguna vez confundiera un código de entrada con un derecho de propiedad. Y lo cuarto fue la carta de reclamación,
entrada ilegal, daños, limpieza, cerrajero, sistema de seguridad, la tabla agrietada del porche, uso comercial no autorizado de la propiedad y de sus fotografías, y una notificación formal de que cualquier futura entrada daría lugar a cargos penales. Connie redacta esas cartas con un lenguaje que no necesita insultos porque la cifra que aparece abajo ya insulta por ella. Fijé la reunión para el segundo sábado de junio. No en mi casa. No en casa de Lani. No en la cabaña. En la sala de reuniones de Connie, en Vitita Avenue. Una mesa larga, una ventana y una caja de pañuelos que nadie quería que lo vieran utilizar. Profesional, neutral y documentado. Se lo dije primero a Lani y a Bon. Después le pedí a Bon que invitara a sus padres. Sonaba enfermo. Dijo, Sai, no creo que sea buena idea. Respondí, es la única idea. Dijo, va a montar una escena. Yo contesté, entonces la montará delante de una abogada. Ahora quiero ir despacio porque aquello duró unos 50 minutos y es la escena más larga de toda esta historia, y he repasado cada parte muchas veces. Llegué temprano con una americana azul marino que Billy me había comprado para nuestro 40º aniversario. No llevé rabia a aquella habitación. La rabia ya había hecho su trabajo en abril. Lo que llevaba era una carpeta. Connie se sentó a mi izquierda. Su asistente jurídica se sentó junto a la puerta con un bloc. Había una pequeña grabadora sobre la mesa, a la vista, con la luz encendida. Lani y Bon llegaron primero. Mi hija parecía cansada, como parece una mujer embarazada de 8 meses cuando carga al mismo tiempo con un bebé y con un problema familiar. Bon parecía llevar unas 6 semanas sin dormir bien, y decidí que algunas lecciones deben costar horas de sueño. Dwan y Charlene llegaron 9 minutos tarde. Él llevaba un polo de golf y una expresión llena de dignidad ofendida. Ella llevaba perlas, lo que me dijo que había llegado preparada para sentirse ofendida de manera formal. Él ni siquiera se sentó. Dijo, no sé de qué va todo esto. Connie lo miró por encima de las gafas y respondió, señor Cofer, está aquí porque mi cliente le está concediendo la cortesía de escuchar esto sentado a una mesa en lugar de recibirlo de manos de un notificador judicial. Puede sentarse o puede marcharse. Si se marcha, se lo enviaremos todo por correo. Se sentó. Esa fue la primera cosa que salió a mi favor. Connie empezó por el informe del sheriff. Leyó la fecha, la hora, el nombre de la agente, la notificación formal de prohibición de entrada y la lista de personas identificadas en la propiedad. Dwan puso los ojos en blanco mirando al techo. Después ella deslizó por la mesa el programa impreso, Lani se tapó la boca con la mano y Bon lo leyó hasta llegar a la mitad inferior, donde aparecían los dormitorios asignados por nombre. Vi a mi yerno leer el nombre de su propia madre junto a mi dormitorio. Dijo, papá. Y Dwan respondió, era una broma que alguien imprimió. Entonces Connie colocó al lado el anuncio del alquiler. Nadie dijo nada. Después el presupuesto del seguro. Después el sobre del condado con la sociedad limitada. Después las capturas de pantalla. Y Bon dijo con una voz completamente vacía, esas fotos son mías. Charlene se apresuró a decir, yo no sabía qué iba a hacer con ellas. Su hijo giró la cabeza y miró a su madre. Y quiero decirte que para mí ese fue el peor momento de aquella habitación, porque fuera lo que fuera Dwan Cofer, su hijo ya lo sabía. Pero no sabía lo de ella. Las perlas de Charlene no le sirvieron de nada. Miró a su marido y, por primera vez en los 8 años que llevaba conociendo a aquella mujer, la sonrisa desapareció por completo de su cara. Dijo, Dwan, ¿qué has hecho? Él me señaló al otro lado de la mesa. Dijo, esto es ridículo. Utilizamos un lugar que de todos modos terminará siendo de Lani. Nuestro nieto va a estar allí. Deberíamos ser bienvenidos. Yo me incliné hacia adelante, no deprisa, no de forma teatral, solo lo suficiente para obligarlo a mirarme. Y dije, tu familia era bienvenida a mi mesa cuando la invitaban. Nunca tuviste permiso para convertir la cabaña de mi esposa en tu negocio. Él dijo, estás tergiversándolo. Y yo respondí, no. Lo estoy documentando. Después Connie pasó al fideicomiso y lo explicó en palabras sencillas.
Vi cómo la cara de mi hija atravesaba unas 3 emociones mientras escuchaba. Primero miedo. Después confusión. Y luego algo que se relajó y que yo llamaría alivio. No porque nada de aquello fuera agradable, sino porque por fin alguien había levantado una pared donde todos los implicados llevaban años fingiendo que bastaba con una cortina. Entonces Connie explicó que el abogado independiente de Bond había revisado el reconocimiento y que Bond lo había firmado 4 días antes. Lani lo sabía. Dwan no. Se volvió hacia su hijo. Dijo, ¿has firmado qué? La voz de Bond tembló. Tembló durante toda la frase. Pero no apartó la mirada de su padre. Dijo, he firmado la verdad. Esa fue la segunda cosa que salió a mi favor, aunque en realidad no era mía. Era suya. Dwan puso la mano plana sobre la mesa y dijo, ¿entonces, los eliges a ellos? Bond miró a Lani, después a mí y luego volvió a mirar a su padre. Y dijo, elijo a mi esposa y elijo no robarle a su padre. Charlene empezó a llorar. Si eran lágrimas reales o lágrimas útiles, no podría decirlo, y he decidido que no necesito saberlo. Connie continuó. Las restricciones de uso, la prohibición de compartir códigos, la notificación de prohibición de entrada, la reclamación económica y su importe, la prohibición de utilizar la propiedad, la dirección, las imágenes o cualquier referencia a Quarry Point en anuncios, negocios o publicaciones públicas. Cuando terminó, todo el aire de aquella habitación parecía haberse evaporado. Dwan miraba aquellos papeles como si lo hubieran insultado personalmente. Y entonces dijo, no puedes impedir que un hombre vea a su propio nieto. Me levanté despacio, lo que hizo que levantara la mirada hacia mí. Y dije, no te estoy apartando de un niño que todavía no ha nacido. Te estoy manteniendo fuera de un terreno que intentaste apropiarte antes de que nadie te ofreciera siquiera una silla. Abrió la boca y levanté una mano, no muy alto, solo lo suficiente. Dije, entraste con el coche en mi terreno. Dormiste en mi cama. Utilizaste las cosas de mi esposa. Pusiste el apellido de tu familia en una pancarta cruzando su porche. Anunciaste mi casa por $289 la noche con fotografías que había hecho tu propio hijo. Y lo hiciste todo porque decidiste que el matrimonio de mi hija era una puerta de entrada al trabajo de toda mi vida. Dejé que aquello quedara suspendido unos segundos. Después dije, no lo es. Él miró alrededor de la habitación buscando a una sola persona que lo apoyara. No había nadie. Ni Charlene, ni Bond, ni Lani. Y Connie Duplantis ya estaba ordenando los papeles. Ahora viene la parte que tengo que contarte porque prometí ser sincero, y porque es la única parte de todo esto que todavía me mantiene despierto algunas noches. Justo al final, cuando todo había quedado claro y todos sabían que había quedado claro, Dwan dijo una cosa más, y esta vez ya no estaba actuando. Por eso sé que era verdad. Dijo, yo construí ese embarcadero. Pregunté, ¿qué? Respondió, en 2004, para los Rixes, antes de que vosotros comprarais la casa. Yo clavé esos pilotes, instalé esa viga y me pagaron $1,100. Después añadió, y en 20 años, Sai, nadie me ha pedido nunca que me siente en ese porche. No tuve nada que responder porque era verdad. Lo comprobé después y es verificablemente cierto. Y así es como conocía aquella propiedad lo bastante bien para planear un fin de semana allí. Dwan Cofeer pasó 40 años clavando pilotes, reconstruyendo muros de contención e instalando elevadores para embarcaciones para gente de Little Rock y Dallas propietaria de cada tramo de aquella costa. Ha trabajado en más casas junto al lago de las que yo he medido. Ha limpiado canalones en porches donde jamás lo invitaron a sentarse. Y entonces su hijo se casó con una familia que tenía uno. En la cabeza de aquel hombre, aquello no era una oportunidad para robar. Era una puerta que por fin se abría. Era como haber llegado por fin. Y tenía 66 años, una espalda destrozada y ningún ahorro, contemplando un activo que permanecía vacío 11 meses de cada 12. Y, según su forma de entender las cosas, ese activo estaba entrando en la familia. En fin, lo entiendo perfectamente. Y no consigue moverme ni un centímetro. Puso colillas en la jarra de la madre de Billy y asignó mi dormitorio a su esposa en una hoja impresa.
Pero no voy a presentarme aquí y decir que era un monstruo, porque no lo era. Era un hombre que había pasado toda su vida siendo el trabajador en el lago y decidió que formar parte de la familia significaba que por fin tenía permiso para entrar. Eso es mucho más común que un monstruo. Y es la razón por la que algo así le ocurre a alguien todos los veranos. Pagó la factura 9 días después. Cheque bancario. Sin nota. No porque se hubiera convertido en un hombre mejor. Los hombres así generalmente no mejoran bajo presión. Cumplen cuando la alternativa empieza a resultar cara. Mi nieta nació en agosto. Wilhelmina Koffer. La llaman Willa. Sostuve a aquella niña en el hospital y lloré tanto que Bon tuvo que mirar por la ventana y darme un minuto. La primera vez que la llevamos a Quarry Point fue en octubre y los sicomoros estaban cambiando de color. Lani se sentó en la mecedora de su madre con la niña dormida contra el pecho. Bon arregló una tabla suelta del embarcadero sin que nadie se lo pidiera, cosa que observé y no mencioné, porque así hacemos esas cosas los hombres. Yo cociné en mi propia barbacoa. Las cámaras parpadeaban bajo el alero. Los nuevos códigos funcionaban. La jarra se queda ahora en mi casa. Está sobre el aparador. En mayo vuelve a la cabaña llena de flores y en septiembre regresa a casa. Y así será. Dwan y Charlene no estaban allí. Preguntaron si podían ir. Lani les dijo que no. No para siempre. Sin crueldad. Simplemente no. Esa pequeña palabra, dicha a tiempo, salva a una familia más veces que cualquier discurso. Así que esto es lo que me enseñó todo este asunto. Y no es la lección que la gente espera de un hombre en mi situación. Todo el mundo quiere que la conclusión sea, pon límites. Muy bien. Es cierto. También está escrito en 1000 imanes de nevera y jamás ha ayudado a nadie porque nadie sabe qué significa en la práctica. Esto es lo que significa en la práctica, y procede directamente de 38 años pasando tiempo en los jardines de otras personas con un plano catastral en la mano. Un límite no es una valla y nadie roba un terreno de golpe. Lo que ocurre es que un hombre corta un poco más de césped cada verano, después pone una pila de leña, después un cobertizo, y luego sus hijos crecen convencidos de que el cobertizo marca la esquina. Y esta es la parte que debería asustarte. En la mayoría de los estados de este país, si lo hace de forma suficientemente abierta y durante el tiempo suficiente, y tú jamás presentas una objeción, la ley acabará poniéndose de su parte. Es una figura jurídica real. He testificado sobre ella. Posesión, más tiempo, más tu silencio. Y quiero ser sincero sobre mi propia responsabilidad en esto porque llevo toda la historia construyendo hacia aquí. Dwan Koffer no empezó en abril. Empezó en una boda 4 años antes, cuando dijo delante de una sala llena de gente que su hijo se había casado con una familia que tenía una propiedad junto al lago y yo me reí porque era una boda y no quería convertirme en padre de la novia. Cortó un poco más de césped durante una barbacoa cuando me preguntó delante de todo el mundo cuando pensaba dejar de permitir que aquel lugar permaneciera vacío. Cortó un poco más cuando le dijo a Bon que pasaría por allí para comprobar el cable del embarcadero. 4 veranos de un hombre desplazando la línea 1,80 m cada vez. Y en todas y cada una de esas ocasiones decidí que no merecía la pena crear tensión. Esa parte es culpa mía. Él siguió avanzando. Yo no dije nada. Y para abril él creía sinceramente que el cobertizo era la esquina. Y quiero que entiendas que, dentro de su propia cabeza, no estaba mintiendo. Así que esta es la única cosa que de verdad te pediría que hicieras, y tarda unos 11 segundos y es el acto legal más barato que existe. Presenta una pequeña objeción, pronto y por escrito, cuando alguien de tu vida utilice algo tuyo sin pedir permiso. La camioneta, la cabaña, las herramientas, la tarjeta de crédito, la habitación de invitados. No necesitas una confrontación. No necesitas un discurso y no necesitas un abogado. Necesitas un mensaje breve y amable por escrito que diga algo como, oye, vi que sacaste la lancha este fin de semana. No pasa nada esta vez. Pero a partir de ahora pregúntame antes. Envíalo como mensaje de texto, no como llamada. Como texto. Porque una llamada es un recuerdo y un mensaje escrito es un registro. Y la diferencia entre ambas cosas fue toda la profesión a la que me dediqué durante 38 años. Esa sola frase reinicia el reloj.
No te cuesta nada. Evita alrededor del 90% de estos problemas antes de que lleguen a empezar. Y en el 10% en que no funciona, acabas de crear la primera página de tu expediente sin darte cuenta. Y la pregunta con la que me siento muchas noches en mi propio porche es esta: ¿en qué parte de mi vida ha habido alguien cortando un poco más de césped cada año? ¿Y cuántos veranos he dejado pasar sin decir una sola palabra? Porque yo dejé pasar 4. Y me costó una pancarta impresa entre los postes del porche de mi esposa y el nombre de un desconocido escrito junto a mi dormitorio en una hoja de papel. Ahora quiero saber qué piensas, porque la gente se divide mucho con esto y yo mismo todavía no tengo completamente claro qué pensar de todo. Comenta. 1. Si crees que hice lo correcto al quedarme en la camioneta, llamar al sheriff antes de decir una sola palabra y llevar todo el asunto a una sala de reuniones en junio. Comenta. 2. Si crees que debería haber bajado de la camioneta y haber echado yo mismo a aquella gente de mi propiedad, hubiera o no un agente, porque hay quien piensa que un hombre pierde algo cuando llama a las autoridades para sacar a personas que están en su propio jardín. Y comenta. 3. Si crees que debería haber vendido la cabaña, que ningún porche merece una guerra familiar y que me he comprado 20 años más de cenas de acción de gracias junto a un hombre que va a quejarse de mí en todas ellas. La opción 3 fue la que estuve considerando durante medio día, y me gustaría saber qué habrías hecho tú. Y dime desde dónde estás escuchando y qué hora es allí ahora mismo. Aquí son poco más de las 9 y todavía hace calor en el porche, y sigue sorprendiéndome pensar que alguien está escuchando hablar a un viejo agrimensor mientras desayuna al otro lado del mundo. Y esta es la pregunta que de verdad quiero hacerte. Si alguien de tu familia lleva años cortando un poco más de césped cada verano, dime qué es. Esa cosa que toma prestada y por la que ya ni siquiera pregunta. Esa cosa que todo el mundo ha decidido que es suya. No tienes que decir nombres. Solo dime qué es y cuántos veranos llevan así. Porque apostaría dinero a que casi todos habéis pensado en algo en menos de 4 segundos. Y apostaría dinero a que jamás habéis dicho una sola palabra al respecto. Si esta historia te ha llegado, quédate conmigo y suscríbete. Solo soy un viejo sentado en un porche del condado de Garland, con un micrófono y una jarra sobre el aparador. Habrá otra historia. Esta es una historia ficticia inspirada en experiencias emocionales reales, completamente reescrita y reinventada en Hot Springs para crear contenido original. Cualquier parecido con personas o acontecimientos reales es pura coincidencia.